Buenos días, apreciados estudiantes, docentes, público en general que nos ven a través de esta transmisión de Facebook Live. Sean ustedes bienvenidos a la conferencia denominada La profesión contable durante los siglos y en tiempos de crisis, la cual se lleva a cabo en el marco del 7º encuentro de estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Esta conferencia está a cargo de Rodrigo Chávez da Silva. Es contador público con habilitación de ejercicio en Brasil, especialista en gestión económica, controladora, finanzas y auditoría de las empresas, experto judicial inscrito en el Registro Nacional de Expertos y extrajudicial, profesor desde el año 2009, autor de 18 libros y más de 200 artículos. Ha participado como columnista de diferentes sitios web, revistas, diarios, en temas de contabilidad y otros asuntos, contador analista, consultor de empresas. Actuó como consejero fiscal de SICOF de Raúl Soares, con experiencia en instituciones financieras de crédito. Es poeta, ganador de homenajes públicos por el mérito científico y docencia, ganador del Premio Internacional de Historia de la Contabilidad. Profesor Rodrigo Chávez, bienvenido a Unisangil, considérela desde ya su casa. Estamos conectados desde varias regiones del país como Casanares, Santander, Boyacá, Arauca. Los micrófonos son suyos, estamos atentos. Sí, muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días a todos los alumnos y también los profesores de la Unisangil. Para mí es un gusto muy grande poder hablarte y también hablar a vosotros y traer un poquito de este tema que es imprescindible para toda nuestra profesión, igualmente para nuestra ciencia contable. Primeramente, mi agradecimiento, le agradezco mucho por esta oportunidad y como nosotros vemos un límite de tiempo, podemos ya empezar a nuestra conferencia. El tema que yo traigo a vosotros es muy especial. Tiene relación especialmente con la historia de la contabilidad y con la profesión contable, ¿sí? Y aún más ahora, en nuestros tiempos de crisis, hemos que estudiar y saber mucho más de nuestra historia, de nuestras orígenes y también de nuestro tiempo, porque este tiempo es el tiempo del contador, es el tiempo de las personas que saben utilizar la riqueza y también saben hacer la gestión de los patrimonios. Entonces, es un momento muy oportuno para nuestra profesión, como también para nuestra ciencia. ¿Puede pasar, por favor? Sí, el contador prehistórico realmente era todos nosotros, o sea, los hombres y las mujeres que ya tenían por medio de lo instinto una posibilidad de hacer la contabilidad utilizando las cosas, o sea, las piedras, la madera, la ropa y otras cosas más, que eran herramientas útiles y así se cambiaban en riquezas, o sea, todos los hombres eran contadores y para ellos todos los tiempos también se hacían los medios patrimoniales para que se puedan satisfacer las necesidades humanas. Entonces, realmente el contador, que era lo mismo hombre, sabía utilizar la contabilidad para los tiempos de escasez. Como decía Werner Sommer, había el homos económicos, pero también hay el homos ratio, o sea, el homos contable. Puede pasar, por favor. Entonces, el nombre inicial es el hombre contable, o sea, el hombre que razona, que sabe utilizar las cosas, que las cambia en riqueza y así hace el patrimonio para la satisfacción de sus necesidades. ¿Y cuál es la ciencia más antigua? Nosotros si vamos a coger la matemática o la ingeniería
o la abogacía, u otras ciencias más, cada uno de los profesionales van a correr o pujar para su lado. Pero documentalmente, comprobadamente, la ciencia más antigua es la contabilidad, porque ya había los dibujos hechos de una forma muy rudimentar, produciendo los artefactos ya en las cuevas de la prehistoria. Entonces, el documento más antiguo del mundo es un documento de contabilidad. O sea, el hombre guardaba las cosechas, guardaba los animales y hacía así una forma de patrimonio para proveer los tiempos de escasez. Siempre el contador, como se mezclaba con el hombre, hacía el patrimonio para lograr pasar por los tiempos difíciles y mantenerse en prosperidad o mantenerse derrubando totalmente sus necesidades. Puede pasar, por favor. En Brasil también nosotros hemos documentos muy antiguos de contabilidad, pero la forma mucho más desarrollada de contabilidad nosotros hemos en Egipto, a cual el contador es el escriba. El escriba es lo que tiene el conocimiento superior. Es la persona que hacía la asesoría a los faraones. O sea, un gran ejemplo de contador de esta época es José del Egipto, porque él solamente no era solamente el asesor del rey, pero también un administrador, un contador, una persona que estaba totalmente involucrada en la gestión del patrimonio. Y el Egipto ha pasado por 7 años de gran prosperidad, como también 7 años de gran escasez. Y para lograr pasar por estos tiempos de crisis, ha combinado y ha contado con la ayuda de un contador que era José del Egipto. Entonces, desde siempre los contadores aparecieron en la sociedad transmitiendo sus conocimientos para proveer los tiempos de escasez. Y los faraones confiaban mucho en el escriba, que era el contador, que posee o que poseía la escrita de los dioses, o sea, do hieroglifo, aquella escrita que era contable, pero también tenía todo una especie, todo una área de divina, o sea, una escrita totalmente superior. Puede pasar, por favor. El contador no solamente en Egipto aparece como la figura principal, pero en el mundo hebreo también. Cuando vamos a estudiar toda la Sacra Escritura, vemos que todos los libros, la mayoría de los libros, hablaban de finanzas, hablaban de ciencias financieras, hablaban de contabilidad, hablaban también de escritura, especialmente el libro del Torá, que se llama Números. Quien lee el libro Números va a percibir que realmente es un libro total de contabilidad, porque ya hablaba de los artefactos, de la manera de control, de las formas de balances, también los registros humanos eran todos estratégicos con basamiento en contabilidad. El rey Salomón, por ejemplo, hijo de David, que es considerado lo mayor de los reyes y también uno de los más sabios de los reyes, era un contador. En su tiempo, por ejemplo, él ha hecho una gestión, un gobierno que ha causado mucha envidia en muchas personas que no tenían el mismo conocimiento. Cuando él pide a Dios un conocimiento superior, Dios le concede un conocimiento contable. Entonces, el rey Salomón tenía sí el conocimiento contable. Tanto así lo es que la Vulgata, que es la Biblia original de latín, dice muy bien, uno de los libros que algunos dicen que es de la autoría de Salomón, pero ha sido inspirado también en sus enseñamientos. Y dice muy bien, ubi manos multae sunt claude et cod cunque trades numerite appende datum vero
et aceptum omni describe, o sea, donde existen muchas manos, utiliza una clave, o sea, un secreto. Cuenta y pesa todo lo que entregas. Registra lo que dan y lo que recibe. Registrar para controlar y gerenciar, resguardarse de los riesgos. O sea, siempre una recomendación, tuvimos esta recomendación para que possamos provernos de los riesgos y protegernos de esos problemas que podrían aparecer durante los tiempos. ¿Puede pasar, por favor? En el mundo hebreo hemos ya una posición del contador como si era un profesional superior, incluso Salomón. Pero en Grecia antigua los conceptos humanos sociales son todos contables. El contador era lo lógico, el lógico. Entonces era llamado también de logoteta, o sea, la persona que hace los cálculos. Logístico, que viene la palabra logística toda con el embasamento total en contabilidad. Los agentarios, que serían los contadores que cogían con las piedras preciosas, con los metales preciosos y con los bienes en general, que son extraídos de la naturaleza. El trapecista, el trapecio nada más es que es el banco, la banca a cual ya podemos verificar la orden de pago a vista, que no es de hoy, ya empieza así ya en Grecia antigua, o sea, el contador trapecista es el contador de la banca, el contador que sabe arreglar los medios financieros, las formas de negociación, las operaciones bancarias, todos los contadores hacían esto, especialmente los trapecistas. Y aparece la logística. Logística nada más es que la contabilidad de una manera más calculista, o sea, la aplicación matemática totalmente imbuida, totalmente direccionada a los cálculos no solamente financieros, pero también económicos y hasta matemáticos, aún matemáticos, porque los gran matemáticos, los que crearon los números, especialmente virtuales, lógicos, son los contadores. Y no podemos olvidar también del dios Hermes. ¿Quién es el dios Hermes? Es el dios de la mitología, que es el defensor de los contadores y también representante de la contabilidad, ya en la Grecia antigua, a cual produce el concepto de hermenéutica. La palabra hermenéutica viene de Hermes, que es el dios lógico del comercio, de las empresas y de la contabilidad. Entonces, siempre en Grecia también el contador aparece en todas las fases sociales, todas las partes de la sociedad para poder proveer contra los riesgos y contra los problemas que podrían aparecer en la sociedad. Puede pasar, por favor. Y Roma también hay un desarrollo, una evolución muy fuerte, porque el contador ya se llama ragioniere. Y la contabilidad no es solamente logística, pero también una racionante ciencia, o sea, una ciencia del razonar, la ciencia que proviene de la razón que produce los razonamientos. Vemos ya los documentos de comprobación en la obra del maestro Vicenzo Massi, la contabilidad en la prehistórica, que ya comprueba totalmente estos puntos que la contabilidad ya era una racionante ciencia. La primera sociedad es la Societatis Vectigalium, que serían las sociedades de los recaudadores de impuestos, las personas que hacían la tributación. Entonces el contador siempre aparece como una persona fundamental, no solamente para el desarrollo social, empresarial, como también para los tiempos de crisis. Incluso las sociedades generales, como la Societas Universorum Bonorum, que era una sociedad especial para proveer todos los bienes. Entonces, la figura del contador en Roma
no era solamente la más importante, pero también era la fundamental para que se pueda protegerse de los tiempos de crisis. Puede pasar, por favor. En Roma hay una evolución. En la Edad Media también, con la sistematización total de la función social, o sea, la sistematización de las reglas sociales, incluso también de las funciones sociales, los conceptos para organización social vienen todos de contabilidad. La Corbea era un instrumento jurídico contable, que era un acuerdo entre lo empleado y lo empleador, o sea, la persona que era el señor feudal con la persona que trabaja para él. El cercado sería un límite de tierra que ya hacía un patrimonio determinado. El apéndice que ha generado la palabra apéndice, que existe en los trabajos monográficos y científicos, la palabra bilai, que viene de bila, que nada más es que un conjunto de familias, de casas, todas vienen con una organización para que se pueda mantener la sociedad en una situación que sea la mejor. Y el contador aparece no solamente en esos conceptos, creando estos conceptos, pero también con la productividad, o sea, haciendo un trabajo para que se pueda optimizar los bienes, como por ejemplo, mucha gente, infelizmente en esta época, moría de hambre. Entonces el contador aparecía para crear medios para que se pueda mantener los inventarios y así protegerse de los tiempos de crisis y de los tiempos que son más difíciles, porque un tercio, hasta noticia, hemos muchas noticias de esta época, que un tercio de las personas que vivían en este periodo morían de hambre. Entonces el contador aparecía como uno logístico para que se pueda hacer la productividad de los inventarios y así mantener nuevas reglas de gestión para la administración pública. Podemos seguir. Adelante, por favor. Y en esos conceptos aparece la palabra contador juntamente con la palabra auditor y perito. ¿Por qué? Porque en el condado de Portugal, donde hemos la madre de Brasil, Dom Diniz, en siglo XIII, ya decía que necesitaba de personas que podrían hacer una audiencia pública y personas que eran expertas. Entonces, la palabra contador, como la persona que contaba, una palabra muy antigua, ya era lo escriba en Egipto, también era el ragioniere en Roma antigua, era el logístico en Grecia, ya aparece como el contador, auditor, perito, ya en esta época, o sea, las palabras son concomitantes, son simultáneas, porque el trabajo del contador para hacer la determinación gerencial y también para lograr mantener la eficacia social por medio del patrimonio público, él era un experto, él era un auditor y era un contador hasta arriba de todo, o sea, el contador, la palabra contador es una palabra portuguesa, especialmente portuguesa. Puede seguir. Y el contador aparece para ayudar ya los nuevos países, especialmente Portugal, que era, podemos seguir, era el primer país que había una relevancia muy fuerte en Europa. Y nosotros ya, puede pasar por favor, nosotros a veces pensamos que la origen de la palabra contador sería una palabra más española, pero no, pero la palabra contador tiene una función muy diferenciada. Entonces, con la sistematización que ya aparece con Luca Pacioli, puede pasar, por favor. Creo que ha parado la pantalla, pero no hay problema. Yo continúo a hablar. Entonces, con la sistematización
La contabilidad ya tiene las reglas de gestión, o sea, las reglas gerenciales, especialmente con una persona, un autor llamado Angelo Pietra. Esto ya ha hecho una función gerencial del contador, o sea, lo estudio de la contabilidad por medio de los costes y de la producción. Entonces, puede pasar esto. Ya tuvimos, ya aparece ya las reglas de gestión por medio de la obra de Ángel Pietra. O sea, en esta obra, en Derecho del Economy, porque es una obra totalmente destinada a los padres que sean llamados economos, ya había las reglas para determinar las rentas y también los principales puntos dimensionales de la información, o sea, la calidad, la cantidad, el valor, los contratos, las anotaciones, y la contabilidad pasa a ser una herramienta de protección de los riesgos. ¿Puede pasar, por favor? Y la profesión pasa a crecer mucho más. Ya hemos ya la aritmética comercial el práctica, o sea, toda aritmética comercial era totalmente contable y pasa a tener un nuevo nombre para la profesión que sería el tenedor de los libros, el tenir del libro en francés, a cual nosotros aparecemos más como si fuésemos todos los responsables por la parte jurídica de la empresa. Y la teoría contable pasa a relevarse y la contabilidad cambia de solamente una arte de tener los libros para una ciencia, especialmente con las obras de los autores y científicos de la Academia de Lodismófili, o sea, la Academia de los amantes de los registros. ¿Puede pasar, por favor? Y en Francia ya hemos una notación, notabilización, una relevación mayor del contador en la tiene del livre de commerce a partir simple y a partir doble. Una obra útil para las personas que quieran aprender sin maestro. Esta era obra ya en 1801. Y el contador, ¿cómo era llamado o cómo tenía su fama social? Para Costey sería el contador el genio. Sería el contador una persona que tuviera que tener nacida en la academia. El contador tiene el saber, el contador sabe, el contador es el genio. El contador sabe la mutación del capital y sus causas. Entonces, esta era la función contable, una de las más importantes para la protección de la sociedad y para la responsabilidad social. ¿Puede pasar? Por favor. La contabilidad pasa a crecer mucho más. Ya no es solamente una mera contabilidad como nosotros en Brasil, en Portugal o en España hablamos, pero también la ragionería. Ragionería en italiano nada más es que un conjunto, un equipo de conocimientos para que se pueda hacer la gestión de la riqueza. Entonces, el primer científico a marcar un paso mucho mayor, un paso a veces mayor que la de Carla, sería el Francesco Villa, o el Francesco Villa, a cual ya escribe una obra diciendo que el contador era un profesional autónomo, era un profesional total, un profesional que ayuda y imprescindible, insubstituible para la riqueza y la gestión de la riqueza haciendal. Podemos pasar, por favor. Y crece más la doctrina, el contador por la sociedad ya con un grado de conocimiento, un nivel que sea muy ambicioso y envidiado por las otras ciencias y en su función social, especialmente en la obra de Rossi, a cual le describe el objeto contable con el patrimonio que pertenece a las células sociales, a cual para existir era fundamental al mínimo 6 partes: la parte moral, la parte religiosa,
la parte cultural, la parte económica y la parte jurídica y social. Estos 6 puntos, esos 6 elementos fundamentales que hacía el estudio contable social y también podrían mantener una hacienda, una célula social en equilibrio adelante de la sociedad. Puede pasar, por favor. Y crece más la doctrina con los clásicos y la contabilidad ya no solamente con su función social para prevenir los riesgos, pero también una ciencia independiente. La ciencia que estudia el control para Fabio Besta, el contador de todos los tiempos, sería el objeto de la contabilidad. Pero el control de qué? ¿Cuál es el objeto directo de ese control? Sería nada más que el patrimonio. Y ya tenemos una contabilidad con diversas aplicaciones. O sea, el contador sería no solamente una persona que registra una figura imprescindible para la sociedad, pero también tendría el contador comercial, tendremos el contador industrial, había el contador de servicio. Para él, para Fabio Besta, sería una gran variedad, tendría una gran variedad de aplicaciones contables. O sea, el contador podría aplicarse en diversas áreas, sectores de la sociedad, de acuerdo con su especialidad. O sea, ya hemos el contador con diversas aplicabilidades en diversas áreas de la sociedad para protegerla de los problemas que podría tener. Entonces, podemos pasar adelante. Y por fin hemos ya la figura del contador por medio del patrimonialismo. Esta es la doctrina principal, muy olvidada en los días de hoy, pero la principal que ha hecho todos los conceptos naturales, todos los conceptos normales, todo el órgano de la contabilidad pertenece su origen principal en la inteligencia del maestro Vicencio Massi, que ya concepta el contador, ya conceptúa como una persona que estudia, explica, razona, orienta, interpreta los fenómenos patrimoniales y ya define 2 campos principales, la estática y la dinámica, por medio de la información. O sea, el contador, nadie puede sustituir su inteligencia. El contador es una persona, es un profesional totalmente imprescindible para la sociedad. Entonces ya hemos el auge de la doctrina contable, no solamente en los puntos conceptuales, teóricos, tecnológicos, axiomáticos, axiológicos, filosóficos, pero también técnicos y sociales. O sea, el contador hacia todo lo aporte gnosiológico, ya es el profesional fundamental de la sociedad. Puede pasar, por favor. Y hemos también un aporte, un acréscimo de la escuela americana con los cálculos gerenciales. Entonces, la escuela americana complementa mucho la escuela italiana y hace ya una visión de los consultores financieros. Los americanos eran en realidad los mayores analistas de balances, o sea, eran los consultores financieros de escuela y de fundamental prestigio en el mundo y han perfeccionado la doctrina contable, haciendo ya los puntos fundamentales para puede pasar, para el grado social y también mundial de este conocimiento contable. Y hoy nosotros, puede pasar por favor, hoy nosotros hemos un crecimiento también de la figura del contador por medio de las IFRS o de las IFRS. O sea, mucha gente piensa que nosotros estamos más adelante por causa de las normas internacionales, pero hay problemas, hay límites, muchas limitaciones. Hemos ya un trabajo que yo aconsejo a todos que puedan leer del maestro, mi amigo personal, Rafael Franco, mi gran hermano colombiano, acerca
de los problemas de corrupción y fraudes contables provenidas de las normas internacionales. Podemos decir que hay cosas buenas, pero también hay muchas cosas que necesitan de respaldo fundamental para que se pueda llegar a un puesto que sea lo fundamental. ¿Cómo puedo aceptar una norma que hace favor a los fraudes y también me permite que pueda manejar el balance o entonces pueda hacer un cambio de cuenta, un ajuste, un registro, un ajuste de evaluación sin una base fundamental del fenómeno? ¿O cómo puede hacer esto sin tener los principios contables? Entonces, no puedo aceptar una norma que quebra los principios patrimoniales. Entonces, yo no creo que sea una énfasis del contador, pero más un juego de lobos también. Hay también un interés empresarial y los científicos no son invitados para ser parte de este grupo. Entonces, hay problemas también a serem totalmente resolvidos. Puede pasar. Pero ahora, el centro de nuestra exposición, que está ya llegando al fin, es el contador actual en tiempos de crisis. Después de toda esta habla, esta charla, de estos puntos acerca de la riqueza, formalidad, administración, las teorías del control, el patrimonio, fenómeno patrimonial, hemos ya el contador que tiene en un tiempo de crisis y debe tener los conocimientos no solamente de formación y gestión, conocimiento jurídico, de riqueza, de control, mas debe mantener el patrimonio haciendal en una situación que sea la mejor. O sea, después de todos estos puntos, puede pasar, por favor, de esta historia, de esta situación teórica muy desarrollada, hemos ya un principio para el contador. El contador, en una visión neopatrimonialista, debe imaginar el fenómeno patrimonial en sus relaciones fundamentales, ¿sí? Como el punto principal de mirada. Pero dentro de este patrimonio, en torno, alrededor de este patrimonio, hemos la sociedad, hemos la economía, hemos el medio ambiente. Entonces, el contador, en una visión del neopatrimonialismo, o sea, de la mayor doctrina, que nosotros hemos en Brasil, en el mundo, una de las mayores doctrinas, basada en la teoría general del conocimiento contable, el contador no es solamente la persona que calcula o hace un análisis de balance, pero él pensa el fenómeno patrimonial de acuerdo con la naturaleza y alrededor de las cosas, lo que se pasan, para que pueda hacer su decisión, para que pueda promover la prosperidad haciendal y pueda también mantenerse mirando cómo está el fenómeno patrimonial y la crisis, las pérdidas, la reserva, cómo puede utilizar en esos tiempos de crisis las funciones generales de patrimonio y cuál sería el mejor modelo contable, cómo puede hacerlo. Solo con esta visión holística puedo mantener una posición en este tiempo de crisis, o sea, puedo arreglar los puntos que serían fundamentales para hacer una gestión holística, una gestión fundamental, una gestión que sea eficaz y contundente a las posiciones emergenciales y a los riesgos. ¿Puede pasar, por favor? Entonces yo traigo a vosotros algunas medidas contables en este tiempo de crisis. Una primera, el uso de la reserva. Nosotros, profesionales científicos, debemos siempre hablar con nuestros clientes que es fundamental de lo lucro hacer un alojamiento para que se pueda prevenir los tiempos difíciles, o sea, pueda salvaguardar el patrimonio en los tiempos que son emergenciales. Entonces, el uso de la reserva es fundamental, pero siempre debe hacerla por los tiempos periódicamente para que cuando tenga concretamente el problema se pueda utilizarla con la eficacia máxima.
También los problemas de retraso de los clientes, porque a veces, como las personas no reciben sus rentas, hay también a veces una posición de defecto de los clientes, un retraso, un no recibimiento, una posición que va a bajar más la solvibilidad de la empresa. Y mucho mejor sería promover más las ventas virtuales, o sea, en vez de nosotros hacemos las ventas físicas, porque nosotros tenemos que hacer el aislamiento social o aislamiento vertical, la precaución social, haremos mucho más las ventas virtuales. Tuviera también que hacer las medidas de costes. ¿Cómo serían los costes de aquí a 30 días, de aquí a 20 días? ¿Cómo puede hacer la previsión, lo presupuesto? Si posible, a veces, no sería bueno elegir esta posición, mas a veces nosotros vamos a depender de un préstamo financiero y una ayuda del gobierno. Si esto es necesario, debemos que hacerlo también. Debemos que mantener las personas, los empleos. A veces con ayuda del gobierno podemos hacerlo, a veces no, porque infelizmente el aislamiento social genera desempleo, genera problemas sociales muy grandes. Debemos mantener el lucro porque es la energía del patrimonio para mantener también los costes y también mantener las personas, los empleos, hacer la distribución del valor añadido y hacer la prosperidad y mantener también la prosperidad social de las familias que dependen de nuestros patrimonios. Mantener el patrimonio, destruir la ociosidad, o sea, hay diversos problemas acerca del obsoletismo, de la depauperación, del envejecimiento, de la ociosidad de los bienes, de hacer planeamientos, hacer estudios de estos fenómenos, hacer presupuestos que pueden no solamente arreglar estos puntos, estos hechos, pero también hacer la administración y gestión para que se pueda solucionar y concretar muchos puntos de eficacia, generar también bienes económicos y habrá, lógicamente, normalmente problemas en los presupuestos normales de endeudamiento, capitalización. Todo esto son puntos que van a exige del contador que pueda hacer no solamente las proyecciones para la gestión, como también los modelos de comportamiento patrimonial. Y nosotros hemos del lado derecho una figura, la prosperidad patrimonial que genera la prosperidad social. Entonces son las prosperidades en conjunto de las células sociales, de las haciendas, de las tiendas, de las empresas, que van a producir efectivamente la prosperidad social, porque un cuerpo es formado por las células. Un cuerpo, para se contar, aunque sea un cuerpo pequeño, debe tener, lógicamente, un conjunto de células. Entonces, si la prosperidad patrimonial genera la prosperidad social, hemos el círculo virtuoso, o sea, empleos, rentas, ahorros de las familias, tributación, inversión, participaciones para las personas, los agentes de la empresa, crecimiento, políticas públicas. Si la prosperidad patrimonial ocurre, vamos efectivamente a tener los círculos virtuosos, pero si él ya no ocurre, hemos ya el círculo vicioso, desempleo, coste, pobreza, Estado quebrado y deudas y otras cosas más. ¿Puede pasar? Yo no sé, estoy ya terminando, yo no sé, estoy... Sí, puede pasar, por favor. Entonces, para casi terminar la última ventaja, por favor, yo no sé si estoy ya rompiendo con el tiempo, yo no marqué. Bueno, entonces para terminar nuestra posición, es fundamental mantener este axioma, o sea, la eficacia social, cuando la suma de la eficacia de todos los patrimonios implican
na suma da eficácia das células sociais em regime de harmônica interação, lógicamente tendremos a eficácia social. Isto equivale a la cancelación, a la derrubada, a la satisfação de las necesidades materiales de la humanidad. Esta es la axiomática principal y la función del contador, no solamente para la sociedad, pero también aún en tiempos de crisis. O sea, la eficacia de las haciendas, de las empresas, de las entidades, de las instituciones, cuando sumada, va a generar la eficacia haciendal general, la eficacia social, y con esto los hombres, las personas, tendrían las satisfacciones de sus necesidades generales. Esta lógica, muy basada también en grandes lógicos como Francisco Romero, o también como grandes lógicos como Leónidas Reichenberg, que es un gran lógico, es también la base del neopatrimonialismo. Entonces, esto es el punto principal que nosotros tenemos que centrar mucho nuestra mirada. Ojo en esto, nuestra función principal es promover la prosperidad y eficacia social, y con esto, la satisfacción de las necesidades humanas. Esto es el punto alto de la doctrina neopatrimonial, de la doctrina brasileña, y también la función del contador en estos tiempos de crisis. ¿Puede pasar? Puede pasar. Entonces, para terminar nuestra presentación, quisiera solamente dejar mi contacto para ustedes. Si alguien tuviera alguna pregunta, ¿no? Profe Rodrigo Chávez puede hacerla. O también mi blogspot, que tiene algunos artículos que pueden después hacer la consulta, o mi WhatsApp para quien quiere. Nosotros tenemos un grupo también de neopatrimonialismo para discusión y cuenta con diversos científicos, como en Colombia también, grandes profesores como el maestro Jesús Pineda, Carlos Muñoz y otros profesores más de Colombia. ¿Sí? ¿Puede pasar, por favor? Y a todos ustedes, muchas gracias. Pido disculpa porque estamos haciendo nuestra ponencia de una manera, estoy sintiendo en casa, entonces muy doméstica, pero con la preparación que exige y haciendo lo mejor para nuestros hermanos colombianos, agradeciendo desde ya a la profesora Marta Pilar y también a todos los profesores que están en conjunto haciendo esta transmisión, y que Dios pueda bendecirte a todos vosotros. Muchas gracias. Sigo para alguna pregunta, caso alguien quiera hacerla. Y con mucho gusto, ¿sí? Y muchas gracias a todos. No, ¿Me escuchan? sí, escucho, ahora sí. ¿Sí me escucha, profesor? Claro, claro. Sí. Ok, profe, agradecidos con usted por compartir su conocimiento, su experiencia. Muy enriquecedora esta presentación. Muchos saludos desde las redes sociales, especialmente desde Facebook, de parte de estudiantes, docentes. Hay dos preguntitas, voy a formularlas porque pues realmente no nos queda mucho tiempo, ¿no? Sí. La primera la hace el docente Omar Cadena Hernández y él pregunta, ¿cómo la contabilidad patrimonialista se enfoca en lo social, lo ambiental para mostrar resultados económicos en la gestión de las organizaciones dentro del uso de las NIF, de las normas internacionales de información financiera? Sí, la contabilidad patrimonial, hay dos puntos a serem relevados. Primeiramente, la contabilidad patrimonial debe somarse centrado más en la distinción de la contabilidad como una ciencia, o sea, el estudio de la estática, dinámica y relevación.
pero en el neopatrimonialismo, el estudio del fenómeno patrimonial, que es más desarrollado con relación al patrimonialismo, sería hecho de una manera más holística, o sea, mirando lo que tiene alrededor, con la economía, con el medio ambiental y también con la sociedad. Entonces, ¿cómo esto se hace? Cuando pienso en el fenómeno patrimonial, voy a mirar lo que es la causa agente y cómo puedo gerenciar el fenómeno patrimonial respetando la causa agente. Es más o menos así. Con relación a la NIF, por ejemplo, la NIF se centra más en los puntos de relatos financieros. Entonces, es una parte dimensional, no es toda la contabilidad. Pero todos los puntos de organización, desarrollo sustentable, sostenible, el neopatrimonialismo los acepta de una manera independiente y también con esta mirada que el fenómeno patrimonial ocurre en tres medios sociales, el de la naturaleza, de la economía y de la sociedad. O sea, son causas agentes que hace el fenómeno patrimonial. Pero nosotros siempre centramos en el fenómeno patrimonial, pero nosotros no prescindimos la posición de causa agente. Esta sería más o menos la respuesta. Un reto, ¿no?, que tenemos nosotros como profesionales de la contaduría, hacer de la contabilidad emergente una realidad, ¿no? Afrontar, no verla o no tener solo esa visión financiera, sino lograr otros espacios como lo social o ambiental. Una última pregunta, profesor, la hace el docente Julián Chavarro. Él, pues, pregunta cuáles son los retos que afrontará el futuro contador público para hacer de la profesión un papel más importante en las organizaciones, un papel diferenciador. En términos históricos, pues se resalta la evolución que ha tenido, pero ¿cómo crees usted que va a ser el próximo paso evolutivo de esta profesión? Yo pienso como un neopatrimonialista, o sea, creo que los principales retos serían la función de la relación ambiental, o sea, el estudio de las relaciones lógicas ambientales endógenas y exógenas, como el punto normal del estudio del contador, y los retos principales es hacer los modelos de comportamiento patrimonial respetando las condiciones ambientales, pero también haciendo nuevas formas y maneras y proyecciones para la gestión, solo que también proyectando y concretando la prosperidad. O sea, creo que sería el reto principal, estaría en la inteligencia, solo que en dos puntos. Un desarrollo y una aplicación normal del neopatrimonialismo con relación al estudio del fenómeno, respetando la dimensión que son regladas por las NIF, pero también respetando holísticamente cómo ocurre el fenómeno de la óptica ambiental, natural, social, económica, solo que como nosotros hemos como objeto el fenómeno patrimonial, nuevas formas, maneras de analizar los fenómenos patrimoniales por medio de los modelos de comportamiento. Mi maestro López de Sá ha hecho, ya ha dejado muchos puntos de basamiento para eso, pero nosotros en nuestras investigaciones independientes estamos ya promoviendo, creo que de aquí a un año más o menos, nuevas maneras para sí mirar, para sí observar más el fenómeno patrimonial por medio del modelo de comportamiento patrimonial, los modelos calitativos y también con la visión más holística y a veces logrando una correlación a las posiciones ambientales de tal manera que puedo mirar el fenómeno de una forma mucho más multidimensional y también una forma prácticamente infinita. Sería más o menos así mi pensamiento. De acuerdo, profe Rodrigo, muchas gracias por compartir ese conocimiento, esas experiencias de Unisangil. Pues reiterarle que esta es su casa, va a ser bienvenido siempre y muchas gracias por todo.
Eu que agradeço muito a vocês. Muitas graças, Marta, por esta invitação. Que Deus lhe bendiga, bendiga a todos. Beijo no coração de mis grandes amigos colombianos de esta pátria muito amada por mim, minha segunda casa, a qual amo de paixão e do fundo do coração. Me desejo de paz e bem para todos e excelente fim de semana e nos vemos sempre. Creo que nos veremos sempre. Le agradeço muito e sigo a suas ordens. Que Deus lhe bendiga. Paz e bem a todos. Muitas graças. Beijo a todos. Gracias. Besote. Profe